Bahía de Guantánamo. El nombre evoca imágenes de aguas turquesas y palmeras meciéndose. Pero debajo de esta fachada idílica se esconde un oscuro secreto, un lugar donde la justicia a menudo está ausente. Esta es la historia del campo de detención de la Bahía de Guantánamo. Un lugar envuelto en secreto y controversia. Durante más de 2 décadas, esta instalación ha proyectado una larga sombra sobre la reputación de Estados Unidos. Se ha convertido en sinónimo de abusos contra los derechos humanos y la erosión del Estado de Derecho. Profundizaremos en la historia de Guantánamo, explorando sus orígenes y los factores que llevaron a su transformación en un símbolo de detención indefinida y limbo legal. La historia de Guantánamo comienza en 1898, durante la Guerra Hispanoamericana, cuando Estados Unidos estableció una base naval en la bahía. A lo largo del siglo XX, la base se convirtió en un punto estratégico para las operaciones militares estadounidenses en el Caribe. Tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, Guantánamo se transformó en un centro de detención para sospechosos de terrorismo. Los detenidos, muchos de los cuales nunca fueron acusados formalmente, quedaron atrapados en un limbo legal sin fin. La comunidad internacional ha condenado repetidamente las condiciones y la falta de procesos judiciales en Guantánamo. A pesar de las promesas de varios presidentes de cerrar la instalación, Guantánamo sigue operando, un recordatorio persistente de las complejidades de la justicia en tiempos de guerra. La historia de Guantánamo comienza mucho antes de la guerra contra el terrorismo. Arrendada a Cuba en 1903, la tierra sirvió como base naval estratégica para los Estados Unidos. Durante la Guerra Fría, se erigió como un símbolo del poder estadounidense, un baluarte contra el comunismo en el Caribe. Después de los ataques del 11 de septiembre, Guantánamo asumió un nuevo y siniestro papel. Se convirtió en un lugar para retener a presuntos terroristas capturados en Afganistán y otros lugares. El gobierno de Bush argumentó que estos detenidos eran combatientes enemigos, no prisioneros de guerra. Esta maniobra legal, afirmaron, les permitía mantener a los detenidos indefinidamente, sin juicio ni acceso a abogados. Los primeros detenidos llegaron en enero de 2002. Venían de todo el mundo, muchos sin conexión con el terrorismo. La población carcelaria aumentó, alcanzando un pico de casi 800. Guantánamo rápidamente se convirtió en un atolladero legal y moral. Los críticos argumentaron que violaba el derecho internacional y los derechos humanos básicos. Las técnicas de interrogatorio utilizadas en Guantánamo fueron objeto de escrutinio y controversia. La comunidad internacional condenó las prácticas en Guantánamo, exigiendo su cierre. En 2009, el presidente Barack Obama prometió cerrar la prisión, pero los obstáculos políticos y legales persistieron. A lo largo de los años, muchos detenidos fueron liberados, pero la prisión sigue abierta. Hoy, Guantánamo sigue siendo un símbolo de controversia y un recordatorio de los desafíos de la guerra contra el terrorismo. Detrás de las vallas de alambre de púas y las torres de vigilancia, seres humanos soportaron sufrimientos inimaginables. Hombres como Mohamedou Ould Slahi, un ciudadano mauritano, se encontraron acusados de ser operativos de alto nivel de Al-Qaeda. La historia de Slahi, detallada en sus desgarradoras memorias, Diario de Guantánamo, revela la brutal realidad de la detención indefinida. Sometido a tortura, privación del sueño y manipulación psicológica, Slahi mantuvo su inocencia. Pasó más de una década en Guantánamo antes de su liberación en 2016. Su historia es solo una de muchas. Hombres como Shaker Ahmer, un residente británico, soportaron años de confinamiento sin cargos. A pesar de la desesperación, los actos de resistencia parpadeaban dentro de los muros de la prisión. Los detenidos iniciaron huelgas de hambre para protestar por su trato y exigir justicia. Formaron lazos de solidaridad, compartiendo historias y ofreciéndose consuelo mutuamente frente a una adversidad inimaginable. Su resiliencia, su negativa a ser quebrantados, se erige como un testimonio del espíritu humano. Ahmed Rabbani, un taxista pakistaní, fue detenido por error y pasó años en confinamiento solitario. Durante su tiempo en prisión, Rabbani encontró consuelo en el arte, creando dibujos que reflejaban su dolor y esperanza. Finalmente liberado, Rabbani se reunió con su familia, un momento de alegría después de años de sufrimiento.
La fe y la espiritualidad también jugaron un papel crucial en la resistencia de muchos detenidos. A través de actos de bondad y apoyo mutuo, los detenidos encontraron fuerza en su humanidad compartida. La comunicación con el mundo exterior, a través de cartas y mensajes, ofreció un rayo de esperanza y conexión. Cada liberación fue un testimonio de la resistencia y la esperanza que nunca se extinguieron. Sección 4. Justicia encadenada. Batallas legales y dilemas éticos. Desde el principio, Guantánamo ha estado sumido en una controversia legal. Los abogados de los detenidos impugnaron su detención, argumentando que violaba su derecho al debido proceso y a un juicio justo. La Corte Suprema escuchó numerosos casos relacionados con Guantánamo, emitiendo fallos históricos que afirmaron el derecho de los detenidos al habeas corpus. A pesar de estas victorias legales, la justicia siguió siendo esquiva. Las comisiones militares establecidas para juzgar a los detenidos estuvieron plagadas de problemas, incluidas las acusaciones de tortura y la falta del debido proceso. El uso de pruebas obtenidas mediante tortura, la detención indefinida sin cargos y la denegación de derechos legales fundamentales plantearon serias cuestiones éticas sobre el compromiso de Estados Unidos con el Estado de Derecho. Las batallas legales y éticas sobre Guantánamo continúan hasta el día de hoy. El legado de estos desafíos legales ha tenido un profundo impacto en la forma en que Estados Unidos lleva a cabo sus esfuerzos antiterroristas. Los abogados de derechos humanos han argumentado que las prácticas en Guantánamo han socavado la credibilidad de Estados Unidos en el escenario mundial. Las acusaciones de tortura y la falta de transparencia han sido un punto de fricción constante. A medida que continúan las batallas legales, la comunidad internacional sigue observando de cerca. La lucha por la justicia y los derechos humanos en Guantánamo es un recordatorio constante de los desafíos éticos y legales que enfrenta Estados Unidos. Sección 5. El mundo reacciona. Indignación, condena y llamadas al cierre. El establecimiento del campo de detención de la bahía de Guantánamo provocó una condena inmediata y generalizada de la comunidad internacional. Desde su apertura, ha sido un punto de controversia y un símbolo de la injusticia percibida. Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch condenaron el centro de detención como un agujero negro legal y una mancha en la conciencia de Estados Unidos. Estas organizaciones han sido vocales en sus críticas, organizando campañas y protestas para cerrar el centro. Las Naciones Unidas pidieron su cierre, citando violaciones de los convenios de Ginebra y otros tratados internacionales. La ONU ha mantenido su postura firme, instando repetidamente a Estados Unidos a cumplir con sus obligaciones internacionales. Los aliados europeos expresaron sus preocupaciones, cuestionando la legalidad y la moralidad de la detención indefinida sin juicio. En varias cumbres y reuniones, los líderes europeos han presionado a Estados Unidos para que cierre Guantánamo. La protesta mundial contra Guantánamo ejerció una inmensa presión sobre Estados Unidos para que reconsiderara su enfoque. Desde América Latina hasta Asia, las voces se unieron en un clamor global por el cierre del centro. El centro de detención se convirtió en un símbolo de la hipocresía estadounidense, socavando su posición en el mundo y obstaculizando sus esfuerzos por promover la democracia y los derechos humanos en el extranjero. La imagen de Estados Unidos ha sufrido, y la presión para cerrar Guantánamo sigue creciendo. La lucha por el cierre de Guantánamo continúa, con activistas y ciudadanos de todo el mundo exigiendo justicia y el fin de las detenciones arbitrarias. La historia de Guantánamo es un recordatorio de la importancia de los derechos humanos y la justicia en el mundo moderno.